Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Omnisciencia con Conciencia, en el programa número 25. 25, la verdad, llegamos a las bodas. Bodas, en las bodas de Omnisciencia. ¡Qué bárbaro! Vos dijiste, prometiste torta y reunión para el 25. Exactamente, o sea que nosotros nos vamos a reunir y en el programa número 26 vamos a mostrar la gran fiesta de las bodas de Omnisciencia. Omnisciencia, O sea que en algún momento. Sí. Pero hoy tenemos otra vez un programa especial, porque el anterior no pasamos la segunda parte de la investigación de las esferas en Costa Rica. Sí. Así que si te parece hoy podemos cumplir con todos aquellos que escribieron y nos preguntaron y demás. Y podemos dar la segunda parte y la última. Bien. Ya la última parte de las esferas en Costa Rica, ¿te parece? Un tema muy interesante y bueno, merece verlo con mucho detenimiento. Sí, aparte es no hay que olvidarse, una investigación exclusiva de nuestro amigo, compañero y colega, el investigador Alexis Astoá en Costa Rica. ¿Vamos? Vamos. Andy. La nota. Construir una esfera comprende una idealización de la forma esférica, una abstracción. Hoy sabemos que la esfera es la figura geométrica que para igual volumen presenta la superficie externa menor. Esta propiedad es la causa de su presencia constante en el mundo físico. Pero los pueblos indígenas del Diquís llegaron a esta conceptualización. ¿Qué representa para ellos la forma esférica? ¿Por qué no usaron cualquier otra figura geométrica para simbolizar o comunicar? ¿Era un concepto de globalidad o de emulación del Sol y la Luna que le sugirieron esta forma? ¿O de la observación del horizonte curvo de la Tierra dedujeron la esfericidad del planeta? ¿Habían entendido como Platón que la esfera es la figura perfecta y uniforme porque todos los puntos de la superficie son equidistantes del centro? ¿O como Parménides, que remarcó, cuya fuerza es constante desde el centro en cualquier dirección? Si así fuera, ¿este concepto hubiera sido un mensaje de poder de los caciques hacia sus pueblos? ¿O fue la herencia de la sociedad igualitaria que dio paso a los cacicazgos? Otra hipótesis sería relacionarla con objetos de uso cotidiano o que se encontraran cerca en el ambiente. De esto, lo único que he encontrado son las municiones de las cerbatanas, que son pequeñas esferas de cerámica, de arcilla, ¿verdad? Que se disparan soplando por el tubo de la cerbatana. El referente mítico o el ser mítico que usa este instrumento es Tla, el señor del trueno. Entonces cada vez que truena es que el señor del trueno está disparando su cerbatana, donde salen volando las bolitas. Estas bolitas, ellos me dicen los indígenas en Talamanca, que son las piedras esféricas que a veces se encuentra uno en los ríos. Por eso es que comencé a relacionar esto con las esferas de piedra. Especulando un poco más, este señor Tra, señor del trueno, ¿verdad? Y su representación visual, que sería el rayo. En general, el rayo es un objeto en forma de escalera y no esférico. Pero se nos olvida de que existen también las centellas, que son rayos esféricos. Son como esferas de plasma que llaman mucho la atención. Y entonces esto nos lleva a pensar que tal vez estas esferas de piedra sean representaciones de centellas, que esa es la hipótesis que tengo yo. ¿Cuál pudo haber sido el origen de las esferas? Hay diversas explicaciones, todas ellas todavía válidas, pues porque no se ha podido determinar con certeza cuál pudo haber sido la razón en que estas personas crearon estas esferas. Hay quienes dicen, por ejemplo, que podían ser la representación de las piedras adivinatorias que usa el chamán, los huevos de araña o los huevos de tortuga incluso. También las gotas de lluvia que caen sobre las hojas de ciertas plantas y forman pequeñas esferas. O la luna o el sol, que aunque las vemos como discos, en el caso de la luna, cuando está en menguante o creciente, podría dar una idea de esfericidad.
Otros ven elementos mitológicos, las cerbatanas que usa el dios del trueno. O también podría ser que los cantos rodados que arrastra el río Terraba, algunos de ellos son bastante esféricos y que la curiosidad inicial se transformará luego en un patrón repetitivo que llevará a la construcción en serie de esos artefactos que ahora se encuentran por centenares en las llanuras del Tiquís o en otras zonas del sureste de Costa Rica. Los grabados en piedras y en las esferas nos han dejado otro misterio que descifrar de esta civilización, que parece haber usado ambos recursos para establecer su identidad cultural y geográfica. Los grupos indígenas que habitaban el Pacífico Sur de Costa Rica nos han dejado unos grabados excelentes para conocer su nivel de cultura. Dibujaron la mansedumbre del Golfo Dulce, dibujaron toda la red hídrica del Coto Colorado, dibujaron la isla del Caño como un lugar estratégico con sus corrientes marinas y sus fases de marea. Fases de marea que inclusive encontramos en la desembocadura del río Terraba, donde indican además en qué lugares específicamente de ese estuario había riqueza pesquera. Lo indican con un símbolo, por cierto, de un anzuelo de hueso. Esto sencillamente es lo que constituye la base de todo un sistema de información geográfico. Lo que tenemos aquí es una representación de lo que tenemos en Fila Grisera, en una planicie de una manzana. A 350 metros de altura están estos petroglifos separados como muestra este dibujo. Y hemos encontrado cosas muy interesantes. Por ejemplo, entre el petroglifo que representa el Golfo Dulce y el manglar de Sierpe hay 30 metros de distancia. Y en la práctica, en la realidad, si utilizamos un mapa hecho a escala, hay 30 kilómetros. Por ejemplo, el ángulo que hay entre el petroglifo que representa la cuenca del Terraba y el manglar de Sierpe, hay 60 grados de desviación en el campo de petroglifos. Y en la realidad hay 60 grados de desviación geográficamente. Igualmente, cada uno de los demás petroglifos está debidamente amarrado a un sistema de coordenadas cartesiano que ya utilizaban los indígenas hace 1000 años en las planicies del Terraba. Es un mensaje que supera en mucho las expectativas y lo que se ha descrito tradicionalmente. Por ejemplo, la posición de las esferas de piedra sigue exactamente el mismo orden de la posición de los petroglifos, lo cual significa que las esferas de piedra son una consecuencia de cómo en el campo poder delimitar los territorios de los señores feudales indígenas. Para apuntalar en cada uno de los territorios todas esas características, utilizaron las esferas de piedra, que en mi concepto no son otra cosa más que mojones esféricos que representaban la grandeza de los señores, de los caciques, de los señores de aquella civilización. Los diferentes pueblos que se desarrollaron en la Costa Rica precolombina tenían comercio entre ellos y se comunicaban e intercambiaban. En esta situación, cada uno de estos pueblos necesitaba crear símbolos de poder para afirmarse, declarar su cosmovisión y jerarquías sociales. Por esto, realizaban objetos para reafirmar su propia identidad. Para las culturas indígenas, y yo creo que ahí está la esencia de las esferas de piedra, para las culturas indígenas nada está separado, todo es un círculo y todo fluye, ¿cómo podría decir?, en un ciclo, o sea, todo se repite, todo es recíproco. Entonces, no podemos ver por separado las matemáticas de la filosofía indígena ni de la espiritualidad indígena, todo fluye en un solo sistema de energía, podría llamarse, lo cual consiste también o conlleva al equilibrio que debe existir entre el ser humano, entre la naturaleza
el mundo espiritual, lo que vemos y lo que no vemos. Las esferas, lógicamente, que forman parte del imaginario colectivo de un pueblo. Cuando un pueblo construyó durante 2000 años consecutivamente esferas, tenían que formar parte de su inconsciente colectivo, porque si no se hubiera hecho una o dos esferas y hubieran quedado aisladas como elementos simplemente escultóricos. Pero el hecho de construirlas durante miles de años significan que sintetizaban una visión del mundo. Las sociedades piramidales siempre se identificaron con la pirámide, es decir, si tenían una estructura piramidal como la cultura maya, como la cultura egipcia o como la cultura incaica, su identificación inmediata fue con ese elemento que representaba la visión de la sociedad y la cosmogénesis. En una sociedad donde esos elementos no se encuentran, donde se encuentra el elemento circular en la arquitectura y el elemento esférico en la escultura, quiere decir que esa manera de comprender el mundo, de reconstruir el inconsciente colectivo a través de un símbolo, les ayudaba a comprender lo que eran. Pensar que tuvieron la capacidad técnica, la capacidad de organización del trabajo, la capacidad de hacer cosas de manera colectiva, usando recursos que estaban disponibles en la naturaleza, como estos grandes bloques de piedra, bueno, nos da una idea de la capacidad que tenían estas sociedades de poder emprender grandes obras, de poder emprender grandes proyectos y de poder llevarlos hasta donde querían, a veces unos pocos kilómetros, y en el caso de la isla del Caño hasta retando la boca del río Sierpe o alguna otra boca del río Térraba y cruzando mar abierto hasta llevarlo a la isla. Bueno, la verdad que interesante el documental. Lástima que ya se está terminando. Nos falta un canchito más, pero ahora tenemos que ir a la pausa, ¿te parece? Sí, perfecto, vamos a una pausa y seguimos con Omnisciencia. Dale. Con conciencia. Con conciencia. El fango termal volcánico, Nel Ross, posee principios activos tales como el magnesio, azufre, calcio, zinc, cobre y fósiles silíceos, macerados desde la era terciaria, imposible de encontrar en otros fangos. Súmate a nuestra comunidad mandando un email a neyprietuar@yahoo.com.ar. Seguimos acá en Omnisciencia con conciencia. Bueno, ¿qué sigue? La última parte de la investigación que hizo nuestro amigo y colega Alexis Astua en Costa Rica sobre las esferas en Costa Rica. Ahí seguimos. Llevar las esferas de piedra hasta la isla del Caño, a 17 kilómetros de la costa, implicaba conocimientos de navegación y la construcción de barcos adecuados para transportar una carga de toneladas por el Océano Pacífico.
Hoy los arqueólogos han establecido un arco de tiempo que va desde el año 200 después de Cristo hasta el 1400, como período de realización de las esferas de piedra. Se hicieron por más de 1000 años siguiendo la misma metodología de producción, que tal vez tomó características rituales como sugiere el antropólogo John Hobbes. Conocimientos que se pasaban de generación en generación, oralmente, en un posible clan encargado de estas obras. El proceso de idealización y realización de estas esferas seguramente duró siglos. Los arqueólogos han establecido en un período de 3000 años la cronología del desarrollo humano en esta zona, documentado por los descubrimientos que les indican períodos y costumbres culturales. La isla del Caño fue un importante punto en una ruta intermedia dentro de la navegación en el Pacífico centroamericano y la parte de Costa Rica y Panamá. En esta isla hemos encontrado materiales provenientes de otras regiones arqueológicas como la Gran Nicoya, las islas del Golfo de Chiriquí y Panamá Central. En esta isla también se desarrollaron actividades de índole habitacional, así como actividades rituales, principalmente a nivel de cementerio y evidenciado por los materiales arqueológicos que aquí se encuentran. A pesar que las esferas de piedra no las podemos fechar directamente, sí lo podemos lograr gracias a la asociación con restos cerámicos que hemos encontrado en la isla y que han sido fechados por medio de dataciones de radiocarbono, que han logrado fechas alrededor del 800 al 1500, pertenecientes al periodo Chiriquí, para la secuencia establecida para la subregión Diquis. La evidencia arqueológica que encontramos en la isla del Caño se asocia desde el periodo Sinancrá, que va desde 1500 a.C. a 300 a.C. El periodo siguiente, que es Aguas Buenas, que corresponde de 300 a 800 después de Cristo, también en menor grado hay evidencia, pero la mayoría de restos arqueológicos en la isla se asocian al periodo Chiriquí, que corresponde al 800 después de Cristo al 1500 después de Cristo. El pueblo indígena del Diquís llegó hasta la isla del Caño 1500 años antes de Cristo, probablemente después de siglos de navegar a lo largo de los ríos que rodeaban sus tierras, de las costas del Pacífico centroamericano y quién sabe hasta dónde más. Las grandes esferas de piedra eran instrumentos de enseñanza, instrumentos didácticos, y lo que enseñaban eran direcciones marítimas. ¿Cómo? Dos esferas establecen una línea, y esa línea, ese eje, se alineaba en cierta época del año con una estrella, y el instructor marítimo decía: esta es la fecha para seguir a esa estrella para llegar, digamos, a Hawái. Si ese es el caso, se puede proyectar los ejes que demuestran las esferas y deducir que ellas nos llevan a los destinos que antes se navegaban. Y estos destinos están
como en la isla de Pascua, Stonehenge, la gran pirámide de Cheops, están indicadas por estos ejes. Eran navegantes de ultramar. Ellos pertenecen a una tradición de la cual hemos oído por muchísimos años, de la prehistoria, de unos marineros, de una cultura marítima que Platón habló, era la cultura, según los recuerdos de los egipcios, de la Atlántida, de los atlantes. Pero no es casualidad que lo digo, porque tenemos que aceptar que después de todo, el continente en que estamos investigando y viviendo se le llama América, pero eso es muy, muy reciente. 500 años atrás se le dio el nombre de América, pero tenemos que llegar a evolucionar y adoptar en vista del patrimonio arqueológico que este continente para los indios se llamaba Abya Ayala, para los griegos la Atlántida y quizás para otros pueblos el paraíso. El escritor Erich von Däniken, en varias publicaciones, afirma que la esfera es la perfecta nave espacial, porque es la más natural de todas las formas para el vuelo en el universo. Lo dice después de haber analizado varios hallazgos arqueológicos de diferentes sociedades del planeta, donde encuentra muchas figuras o esculturas que lo hacen pensar en la visita de civilizaciones extraterrestres. Claro que los hombres al recibir tales visitas no quedaban indiferentes y por razones de adoración o simple recuerdo plasmaban con la técnica que conocían estas experiencias. Para von Däniken es el caso de las esferas de piedra del Pacífico Sur de Costa Rica, que representan a la perfección las formas de las naves espaciales que aterrizaron en este lugar en tiempos muy remotos. Seguramente todos los humanos nos hemos preguntado acerca de otras formas de vida en el universo. Siempre hemos mirado hacia las estrellas por diferentes razones, sean místicas, para orientarnos como los navegantes o para medir el tiempo. Esta última función se había vuelto muy importante desde la introducción de la agricultura. La elaboración de un calendario ayudaba y aconsejaba sobre las labores de la tierra. Arte común de los antiguos era encontrar una referencia del tiempo y de los ciclos de la naturaleza con el cambiar de los astros en el horizonte. Como el sol nos ha indicado el transcurrir del día, las estrellas nos han mostrado el repetirse de las estaciones y de los años. La sociedad que ideó y realizó estas esferas debía tener una clara intención de comunicar algo a sus miembros y vecinos, de darse una identidad. Además, sus distintos tamaños, acabados y materiales eran como mensajes adicionales a la forma de esfera. Una de las funciones claras de estas esferas era, y es todavía, comunicar. Aquí en Bolas se han encontrado las esferas más antiguas del sur de Costa Rica. Es interesante pensar que estamos a más de 500 metros sobre el nivel del mar. Estas esferas tienen alrededor de 1500 años y por lo menos encontramos dos de tamaño monumental, de más de 150 centímetros de diámetro. Esto es muy importante porque nos dice que desde tiempos antiguos, desde las primeras producciones de esferas, ya se estaban haciendo esferas de gran tamaño. Aquí se han registrado alrededor de 20 esferas de diferentes tamaños, desde 10 centímetros, 20, hasta estas dos más grandes que están en la escuela, de cerca de 1,50 metros de diámetro, como decía. Es interesante ahora en Bolas que hace poco doña Claudia, una vecina de acá que se ha preocupado mucho por toda la conservación del patrimonio arqueológico, ella en su propiedad encontró una esfera muy bonita en el lecho de una quebrada.
Es uno de los 7 casos de esferas en lechos de quebradas que se han encontrado en el sur y curiosamente es una esfera que está sana de forma muy perfecta, alrededor de 1 metro de diámetro, que nos ilustra un tipo de espacio diferente al habitualmente conocido para este tipo de materiales. Algo muy interesante de las esferas de bolas, de las 2 de mayor tamaño, las que podemos definir como esculturas monumentales, es que tienen un tamaño similar. Esto es muy importante porque muestra la capacidad tecnológica que tenían los indígenas de hacer esferas de tamaños similares, de replicar. Y esta capacidad de hacer esferas pares, esferas dobles, que posiblemente tenían algún significado especial, es algo que nos lleva a pensar en lo que era el mundo de los deseos, de las decisiones sociales y también en las necesidades del por qué hacer cierto tipo de objetos para que cumplieran una función específica. Teorías, por lo menos tengo 2, pero no las voy a compartir, la tengo en la cabeza. Cualquier cosa pueden hablar conmigo a través del Facebook y entonces podemos hablar de teorías con respecto a las esferas, que bueno, cada uno ya debe tener alguna idea de qué podría tratarse. Vos, Adolfo, también pusiste tu teoría de un mensaje. Ya dije, me parece que se podría ver algún tipo de mensaje si se hace un estudio de la ubicación de cada una de las esferas en un mapa de todas las esferas, porque hubo algunos intentos de cómo están ubicadas en algunos lados y demás, pero bueno, son cosas que hay que hacer, son muy complicadas, son muy difíciles de poder posicionar. Hoy tenés GPS, o sea que es muy sencillo, te pones con el GPS arriba de cada roca. Claro, en todo el país. Costa Rica tampoco está rígido, o sea, tan enorme. Claro. Y se puede poder ver si hay algún tipo de conexión o no en esta nueva hipótesis de trabajo. Es una hipótesis de trabajo. Sí, que después con el tiempo se podrá ir corroborando. Sí, ¿no? Después se teoriza y después, bueno, se ve. Es como todo. Sí, pero bueno, los grandes científicos que primero hacen alguna teoría y bueno, después lo resuelven, claro, ¿no? Así que bueno, agradecemos a Alexis el material, que la verdad que fue extraordinario, porque también se merece de que este material sea difundido para todos. Es trabajo de campo. Hay que estar también Alexis es como todos los investigadores que trabajamos y hacemos las cosas, no difundimos mucho. En este caso Alexis lo hizo, así que bueno, muchísimas gracias. Es educativo para todos. Así que bueno, gracias Alexis nuevamente, y espero que algún día poder tenerte cuando empecemos con las entrevistas, ¿no? Porque todavía estamos complicados con ese tema de las entrevistas, para poder sacarlos en vivo como corresponde. Entonces gracias Alexis, y bueno, seguimos con Omnisciencia. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Omnisciencia. El fango termal volcánico, Nel Ross, posee principios activos tales como el magnesio, azufre, calcio, zinc, cobre y fósiles silíceos, macerados desde la era terciaria, imposible de encontrar en otros fangos. Súmate a nuestra comunidad mandando un email a neyprietuar@yahoo.com.ar.
Seguimos en Omnisciencia con Conciencia y tenemos alguna cosita para mostrar. Sí, nos enviaron un video con respecto a una exclusividad, digamos, ¿no? Sobre las momias. Se pudieron, dentro del Museo de Cusco en Perú, existen una cantidad de momias bastante extrañas, en las cuales, bueno, normalmente no te dejan filmar o fotografiar y demás. En este caso se pudo hacer, así que bueno, vamos a ver un pequeño video introductorio y educativo también, como decimos, sobre las momias en el Museo de Cusco, Perú. ¿Te parece? Perfecto. Okay, we're in a little museum outside of Cusco, and Senor Renato is the caretaker. He's going to allow us to photograph and take DNA samples from all of the elongated head examples that he has here. And this will help us in order to be able to figure out more where in Peru and Bolivia these ancient people lived, how old these skulls are, and then we can hopefully figure out a migration pattern, because we know they existed in different places in Peru. They all have to interconnect somehow. So the gloves are on to make sure that we deal in a very sterile way, because we're going to be trying to extract some material for DNA analysis of this baby. See that it's the head and the chest, one arm, and also from this fetus, which could be an elongated head as well. See the legs curled up? Okay, so all of the crania, all the elongated skulls that are here in this museum are from one place, one area outside of Cusco. So that's why it's important that we're here documenting. So this is the conventional way that archaeologists think that cranial deformation was achieved, simply by binding the head in order to alter the shape from a normal human to an elongated human. However, we have examples of skulls that clearly have larger brain capacity than could be achieved simply by deforming the shape of the skull, which you shall see. Okay, the baby is coming out of its case. This is a very rare privilege to be allowed such close examination of what is an astonishing phenomenon. So this baby has 11 ribs. A normal human has 12. Another important point is the neck. Both the alignment of where the neck is and the thickness, the bones of the neck are a lot thicker than a normal human, and this might indicate that nature did this. Also, the skull looks incredibly natural in shape, so it probably wasn't deformed on purpose, and that indicates that this little individual may have been born looking this way. Okay, so we have skin samples from the baby and from the fetus, and both were found buried together in this area, which I will not totally divulge because somebody's obviously going to try to come and scoop this idea or this story, which they're not allowed to do. Anything we do here is to be of benefit to this museum and the man who runs it.
Me llama mucho la atención, ¿no? Cómo estaban ubicados los cuerpos en esto que eran como unos huecos armados por piedras y demás, ¿no? Una cosa muy extraña. Sí, los cráneos alargados, o sea, el alargamiento de cráneos, aunque siempre se dice que se coloca cuando es bebé una soga alrededor del cráneo y los van apretando para que pueda... Yo no sé qué daño puede sufrir un cerebro al hacer eso, ¿no? Porque claro. Vos fijate lo que ha pasado recientemente, un mes y pico atrás, casi 2 meses atrás, con la presidenta argentina, que con un simple golpe, claro, por poco, tiene un problema terrible. O sea, si apretamos un cerebro de esa manera de un bebé, claro, no sé cómo es la situación. Entonces, yo siempre digo que me da más la impresión de que ha nacido así. Claro, claro. Ahora habría que ver. Claro, hay otras culturas que también tal vez intenten emular criaturas que ven, ponen, por ejemplo, en ciertos lugares de África, a las mujeres se le van, desde chicas, ¿no? Le van agregando aros, entonces tienen estos cuellos largos. Esos cuellos largos, sí. Así que, pero tienen las complicaciones, o sea, pero eso es más demostrable, porque realmente su columna vertebral está distorsionada. Claro, ¿entendés? por favor, sí, es lo mismo que cuando se agregan Ajá, a los gigantes, o la nariz, sí. ¿ha visto? O sea, no es una situación... Ahora, es muy interesante lo que planteás, o sea, ¿qué es lo que ellos han visto para poder copiar eso? Claro, ¿no? hacen una emulación de algo que vieron y quieren tratar claro, porque la belleza, digamos, en este tipo de cráneo se puede perfectamente bien obviar, digamos, en vez del maltrato hacia la persona, en esa malformación, claro, con cualquier tipo de sombrero. O sea que no sería tan complejo. O sea que es como que quiero imitar a alguien que yo endioso o adoro, ¿no? Claro. Pasa normalmente. Sí, tratan de emular. Pasa todos los días de nuestra vida, o sea, Messi, el mejor jugador del mundo, claro, los chicos que quieren hacer, y ser Messi. Claro, ser Messi, bueno, tal cual. Entonces, tratan de jugar de la misma manera. Entonces, vuelvo a repetir, porque parece que no queda muy claro a través de los programas. Hipotetizamos y teorizamos, claro, que es la verdadera investigación que se tiene que realizar. Después de ahí, uno tiene distintos tipos de protocolo y va protocolarizando, claro, de acuerdo a cómo nos van enseñando. Claro, investigaciones de campo, investigación de testimonios y demás que van engrosando el mosaico de lo que es esto que es investigar. Que tiene mucho de descarte. Claro. Y con lo poquito que va quedando uno va avanzando. Claro, a manera de descarte, tal cual. Exacto. Bueno, llegamos al final. Sí, hay un video de un extraterrestre dando vuelta por ahí. Paul. Ah, te acordás de Paul. Paul. Algún día tendríamos que invitar un Paul por acá también. Sí, ya tenemos acá el que te dije dando vuelta. Ya es terrible. Es terrible. Me parece que vamos a tener que buscar uno que por lo menos haga menos lío. Este es muy chico. Este es muy chico, te aparece por atrás, viene acá, da vuelta, salta, la otra vez lo vi saltando acá. Es terrible. Ahí está de vuelta, mirá. Sí. La verdad que no salí. Mira. Qué va. Bueno, porque hablamos de extraterrestre y quiere sumar, ¿viste? Quiere poner su cosa. Está bien, pero viste. Sí, ya como que es un poco... No le entendemos nosotros, le va a entender. Apenas le entendemos. Qué va. Bueno, se coló desde aquella vez, ¿verdad? Sí, como al río. Ahí está, sí, tal cual. Me parece que los padres lo dejaron abandonado ahí porque ya no querían más. Sí, por eso está diciendo mi casa teléfono, ¿viste? Qué va. Bueno, entonces vamos a la nota al video de Paul. Dale, ahí está. Dale. Esa película donde alguien atropella a un alien y se lo tienen que quedar. Y el tipo, es un desastre. Muy mundano el hombre, muy terrestre para... Se copió demasiado de nosotros. ¿Nosotros? Ahí vamos. Dale. ¡Ah, Dios! ¡Es increíble! ¡Vamos a ver el área 51! Hola. Soy Paul. Necesito vuestra ayuda. No sé, vamos con mucha prisa. ¿Qué te pasa, Clive?
Hay un alien en la cocina preparando bollos y café. ¿Querías té? No, no quiero té. ¡Mermelada! ¿Y si al despertarnos le pillamos insertándonos una sonda por el ano? No hacen eso. ¿Alguien quiere uno de estos? Soil, informe. Estoy cerca y lo noto. En 24 horas deseará no haber pisado jamás el planeta Tierra. Quiero a ese cabronazo verde muerto ya mismo. ¿Qué tal? Hay una chica ahí fuera. No puede ser del espacio, no es posible. ¿Está mirando allá? Tenía mi gente preparada a tope para recogerme. ¿Y qué pasa si te pillan? ¡Arranca! Me rajarán el cerebro. Se me está cortando el rollo. Vamos a aligerar el ambiente. Clive, ¿cuándo echaste tu último polvo? El individuo con el que viaja es altamente peligroso. No es peligroso, es un maleducado. ¿Qué? La tengo pequeña para mi planeta. Un par de veces le he visto rascarse sus huevos espaciales. Me ha enseñado cosas. Se refiere a sus huevos espaciales. ¿Por qué vamos de la mano? Para parecer una familia. Solo somos un par de tíos normales paseando por la calle con un mini cowboy. ¡Tenemos compañía! ¡Dame al alienígena! ¡Búscate tu alien! Sinceramente, no me lo había pasado tan bien en mi vida. Esta canción mola. ¿Esto se calienta? Paul. Tú observa. ¡Es un milagro! ¿Por qué has hecho eso? No iba a comerme un pájaro muerto, ¿no? ¿Te imaginas viendo un extraterrestre? Sí me gustaría que sean así, digamos, ¿no? O sea, con esa postura de decir somos todos iguales, ¿no? Medio con pincha, ahí caradura, así. La verdad que estaría bárbaro. Es una manera de poder comunicarse. Yo siempre digo, nosotros, yo me acuerdo una vez estando con un investigador de Entre Ríos, el señor Daniel Padilla, y la esposa, me contaba que él había visto unas luces detrás de un campo y le había agarrado un ataque de locura y salió corriendo y la mujer gritándole no vaya, y bueno, y saltó el alambrado y por poco se mata y todo así, ¿no? Y la conversación había salido porque a mí me ha pasado lo mismo en varios lados, ¿no? O sea, me acuerdo hasta perros malísimos, como que uno lo rechazaban a uno en un griterío de chancho una vez, también en Entre Ríos fue eso, ¿no? Y estábamos con el investigador Salvatore Carta. Y fuimos los únicos dos corajudos en seguir caminando y hasta que los perros decían, hasta acá llegaste. Mirá vos. Sí, ya la cosa estaba muy complicada y al otro día no había nada. O sea, cuando fuimos durante el día, porque fue de noche eso, ¿no? En los ambos casos. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué, no tenés miedo? ¿Qué no? Sí, claro que uno tiene miedo. ¿Quién dice que no tiene miedo? Claro. Pero si uno quiere descubrir las cosas, no se puede quedar a 2000 metros de distancia viendo qué sucede. Hay que ir hasta la situación y bancársela la que tenga que bancarse. O sea, no es una cuestión. Somos investigadores de un fenómeno tan anómalo y tan extraño que ya la misma extrañeza da de que bancate la que venga. Claro, hay que tener un poco más de curiosidad que temor entonces, ¿no? Y eso supone la investigación. Hay que seguir teniendo temor hay que tener miedo, pero hay que respetar. O sea, cuando uno respeta ese temor y ese miedo a lo insólito, a lo que pueda suceder, porque quizás todo el ruido sea un oso, ¿viste? Y se come. Al final, ¿qué es más peligroso? El oso que el extraterrestre. Claro, pero por eso digo, esas cosas las sabe solo uno, no. La gente, de la pantalla para allá, es lo que nosotros le podemos comentar o le podemos ir mostrando. Cada uno tiene una impresión. Pero por supuesto, después cada uno puede tener su opinión. Claro. O sea, nosotros basamos investigación desde un punto de vista escéptico, un comienzo de vista escéptico. Claro. Por eso se descartan cientos de denuncias que van haciendo durante el año. Y nos quedamos con muy pocas. Claro, y ojo, como dice un colega, ¿no? En España, un escepticismo sano, ¿no? El escepticoide que tira por tierra cualquier cosa. Pero ya no estamos yendo para el otro lado. Por eso digo, hoy, aquel que ha leído a Jacques Vallée, o ha seguido sus pasos,
o ha visto el porqué de sus acciones, se dará cuenta porque nosotros decimos somos vallesistas, ¿entendés? Seguimos esa teoría, claro, esa línea de pensamiento y de trabajo, porque realmente me parece que es una de las que realmente deben acompañar a cualquier tipo de investigación. O sea, el ufólogo hoy en el mundo es una persona, es muy mala palabra, pero porque ha habido mucha cantidad de gente que no era... Claro, empezamos por el aficionado, ¿no? Que todos empezamos siendo aficionados en esto y nos fuimos siendo. ¿Cierto? Pero ¿qué sucede? Ya el aficionado, al desconocer quién es quién, se empieza a aliar hacia gente que realmente lo único que hace con esto es comercializarlo o fantocharlo. Porque muchos hablan de payaso, pero hay que mirarse un poco para adentro. Entonces es una cuestión de que habla cualquiera, ¿entendés? Y tener un estudio con, no sé, si vos tenés un estudio con Julio Miranda de actuación actoral, seguramente va a salir un desastre. Ahora, si vos vas a hacer un curso de actuación actoral con Alfredo Alcón, la cosa va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miremos lo que decimos, miremos lo que hacemos, ¿entendés? El investigador UFO debe estudiar. Y no debe estudiar cursito a distancia. ¿Tá? Los cursos a distancia son aquellos que pueden ser complemento de sus carreras universitarias. Y si no, hay que guardarse en la bolsa. Y lo demás, ir aprendiendo de los otros, acciones y formas. Por eso, muchas veces uno discute y habla sobre si se puede sacar un diámetro dentro de una fotografía o de un video. Sí, se puede perfectamente bien, porque hay leyes físicas y matemáticas que lo permiten perfectamente bien. Hay leyes para poder compensar lo que se ve detrás de una pantalla de video o una fotografía en una compensación con respecto a formas o posibilidades de ser qué cosa, ¿no? Entonces, a mí me causa mucha gracia, hay mucha investigación de fotos, mucha investigación de video, pero no veo una sola investigación donde abajo pongan y efectivamente es un objeto, para no encuadrarlo, es un objeto de tantos metros de diámetro, de tantos centímetros de diámetro, de tantos metros, porque es muy sencillo hacerlo. Y bueno, saludos a toda la gente que nos está retransmitiendo. Gracias, Alexis, nuevamente. Saludos a todos los televidentes de todo el mundo, ya me animo a decir, porque de alguna manera están llegando. Exactamente. Y será entonces hasta otro programa de Omnisciencia con Conciencia. Hasta la próxima, amigos. Los Visitantes, domingos 20 horas por FM Universal, www.fmuniversal937.com.ar y por www.unifaweb.com.ar. Los Visitantes.